Necesitamos comprender algo. Nosotros como creyentes, nuestra vida cristiana va avanzando. ¿Amén? Y vamos dejando atrás tiempos, etapas, para darle lugar a otras etapas, a otros tiempos. Fíjense que hoy no se encuentra usted en la misma situación que cuando llegó al Señor. El Señor fue haciendo una obra en su vida, fue trabajando en su vida. El apóstol Pablo nos dice que todo lo que está escrito referente al pueblo del Señor nos sirve como ejemplo para nosotros. ¿Qué le parece si vamos al libro de Génesis, al capítulo 14, y allí encontramos parte de la historia de un personaje que es nada más ni nada menos que el padre de la fe? Estamos hablando de Abraham, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer referencia al hecho de que Abraham, en un momento el Señor se manifiesta a su vida, le habla. ¿Y qué le dice? Deja tu tierra, deja tu parentela. O sea, fíjense qué tremendo esto, ¿no? Porque cuando llega esa palabra para Abraham, lo descoloca. Porque, o sea, no es que el Señor se está diciendo, date tu casa, no, espere, no va por ahí la cosa. Pero póngase en los zapatos de Abraham. El Señor le dice, bueno, deja tu tierra, deja tu parentela y emprendí un viaje al lugar que yo te mostraré. Ni siquiera le dijo, anda para allá, anda para acá, no, o sea, le dijo, salí, dejad atrás todo y salí. Entonces, fíjese que este hombre Abraham avanza creyendo, obedeciendo a la voz del Señor y con una tal confianza que no se pone a pensar cómo le va a ir el camino. Si vemos a Moisés, le dice, anda a libertar a mi pueblo. Y fue un desafío. Y lo respaldó, usted sabe, ¿no? Empezó a contender ahí con Faraón. Pero más allá de eso, yo me imagino Moisés. Moisés iba a sacar por el camino del desierto a todo el pueblo. ¿Se habrá puesto a contarlos Moisés? Fíjense que esto es tremendo, porque imagínense que Moisés no sabía lo que iba a pasar. Moisés no sabía que iba a descender maná del cielo. Pero había que darle de comer. O sea, esto, o sea, algo en lo natural. Una multitud. Vamos a la libertad, vamos. Pero no era salir hoy y llegar mañana a la libertad. Él lo sabía. Pero no se puso a pensar, ¿cómo le vamos a dar de comer a todo esto? ¿Cómo nos vamos a desarrollar? ¿Cómo vamos a hacer? Es más, dice la Biblia que salieron tan rápido que ni siquiera pudieron leudar la masa de los panes que estaban haciendo. O sea, la cosa fue... Entonces, en nuestra vida pasa más o menos así. Llega un momento en que el Señor nos llama y avanzamos. Y vamos quemando etapas. Moisés avanzaba, Abraham avanzaba, y a medida que avanzaba, muchas cosas cambiaban. Miren lo que pasó con Abraham. Acompáñenme, capítulo 14, versículo 13. Ya Abraham salió, ya muchas cosas ocurrieron. Dice la Biblia, vino uno de los que escaparon y lo anunció. ¿Cómo dice? Vino a uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Dice que ese es el primer versículo, el primer momento donde Abraham lo llaman por primera vez el hebreo. Ahora, esto es bien interesante, porque si nosotros escudriñamos qué significa hebreo, hebreo es el que viene de afuera. Eso significa la palabra hebreo. Hebreo es el que viene de afuera. Es uno que cruza. Es uno que deja atrás y avanza. Y lo llamaron el hebreo. Entonces, si esto lo traemos todo a nuestra vida, que es la idea de la palabra, porque no es que nos reunimos acá para contar una historia antigua, sino que debemos vivir la palabra, también en nuestra vida hay un momento en donde nos van a tener que llamar el hebreo. ¿Qué significa eso? Significa que vamos como Abraham, ¿verdad?
dejar algo para abrazar otra cosa. Ay, ay, ay. O sea, dejar lo alejado del Altísimo para acercarnos al Eterno. Es una decisión. Es una decisión. En el camino vamos a tener que tomar esa decisión. Bueno, es hora de finalmente decir, bueno, basta ya. Yo dejo todo aquello que me está atando, dejo todo aquello que me está estancando y le creo al Señor. ¿Amén? Y esto yo no sé, tal vez cada uno de nosotros vivimos una experiencia con el Señor, qué es lo que estará pasando en estos días por tu vida, por tu cabecita, pero créame que hay un momento que hay que tomar esa decisión. Porque es clave para seguir avanzando. Si uno no la toma, se estanca, se queda. Entonces, hay cosas que nos alejan del Eterno y hay cosas que nos acercan al Eterno. Esas son las cosas que hay que dejar y las cosas que hay que abrazar. Y hay que cruzar. Vamos a avanzar un poquito más. Mire, gloria a Dios. Yo creo que dice, vino uno de los que escaparon y lo anunció Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol, hermano de Abner, los cuales eran aliados de Abraham. Y oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos la noche y su siervo los atacó y le fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Recobró los bienes, también a Lot su pariente, sus bienes, a las mujeres y demás gente. Gloria a Dios. Este es el momento donde justamente Abraham liberta a Lot, ¿no? Se reúne con esos valientes, 318, y avanza y obtiene una gran victoria. Pero esto no fue producto de la casualidad, sino de la decisión que él tomó en un momento de creerle al Señor. Y nosotros podemos ser creyentes, de decir, bueno, yo soy creyente, yo voy a la iglesia. Y venimos a la iglesia. Y en la iglesia estamos todos juntos, los hermanos, es precioso, nos une muchas cosas en común, es muy bonito estar juntos en el Señor, adorarle, gloria a Dios. Y después vuelvo a mi casa y sigo viviendo mi realidad, gloria a Dios. Sigo viviendo la vida que llevé siempre. Es una posibilidad, se puede hacer así, gloria a Dios. Ahora, fíjense, si nosotros tomamos el ejemplo de Abraham, Abraham dejó su casa, dejó su parentela. ¿Qué significa eso? Dejó su cultura. ¿Qué vendría a ser nuestra cultura? Porque no es que vamos a abandonar a mamá, a papá, lo vamos a dejar a los hermanos. No se trata de eso. Pero sí a la cultura que abraza nuestra casa. ¿No entienden esto? Hoy yo meditaba sobre esto porque recordaba Marina, una tía que tuvimos, ya partió, ¿no? Y ella tuvo la oportunidad de visitarla a solas con su abuela, ¿no? Entonces, ella me enumeraba hoy una serie de cualidades que tenía la tía, una bandida tremenda, ¿no? Bueno, el hecho es que, claro, esa era la cultura familiar. ¿Dónde está Marina? Gloria a Dios. Bueno, Marina se asombró. Y yo, oye, la tía nunca la vi así. Bueno, así éramos todos. Entonces, claro, eso es una cultura. Eso es una cultura. Entonces, cuando llega Cristo a nuestra vida, nos invita a través de Génesis 12. ¿Qué dice? Mire, Génesis 12, mire. Dios llama a Abraham. Y mire lo que dice. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y le da la promesa. Le da una promesa. Pero el versículo 1 es un desafío. Ahora, tal vez me diga, bueno, yo ya no vivo más con mi papá, ya mi papá quedó en el interior, ya no se trata, dice, de la casa del padre, se trata de abandonar la cultura
de nuestra casa paterna. Y esto a veces no es tan sencillo, porque uno abraza esa cultura. No todos nosotros tuvimos la bendición de poder nacer en un hogar cristiano, en donde se alababa al Señor, donde se glorificaba al Señor. Todo lo contrario, muchos de nosotros. Entonces, tenemos que tomar conciencia de esto y abandonar esa cultura. Pero si nosotros abandonamos esa cultura, nos vaciamos de algo. Y todo vacío se tiene que llenar. Entonces nos tenemos que llenar de la cultura del Señor. En la palabra de Dios encontramos la cultura del Señor. Encontramos su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de responder. Encontramos una nueva vida. Y esa es la vida que tenemos que abrazar. ¿Cómo están entendiendo esto? Ahora, ay Señor amado, mire, fíjense, vamos a segunda de Samuel, porque mire, cuando nosotros hacemos como Abraham, cruzamos del otro lado, ¿no? Cuando nosotros tomamos el desafío y le creemos a Dios, va a haber situaciones que querrán de alguna manera atacar nuestra vida para que nosotros nos alejemos de ese plan. Y nosotros tenemos que despertarnos, darnos cuenta de por qué nos ocurren ciertas cosas, porque lo vamos a tomar como normales y bueno, me pasó esto, pero el resultado muchas veces puede llegar a ser que nos alejamos del Señor. Mire, vamos a segunda de Samuel, capítulo 3, gloria a Dios. Segunda de Samuel, capítulo 3, mire, vamos al versículo 39. ¿Qué dice la Biblia? A ver, gloria a Dios. 3:39, vamos. Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Jehová del pago al que mal hace, conforme a su maldad. Mira lo que dice, yo soy débil hoy, aunque ungido. Amén. Entonces fíjense que él era débil y aunque ungido. Así lo dice. ¿Qué significa esto? ¿Quién lo ungió a David? El Señor. El Señor lo ungió. ¿Y qué escogió Dios? ¿Un poderoso? No, era débil. Entonces fíjense que la debilidad que podemos llegar a sentir nosotros, no es una excusa para regresar atrás. Porque nos va a plantear eso el enemigo en el camino. Vos no podés, vos no das el target, vos no lo vas a lograr, vos sos muy débil, vos no tenés condiciones. Entonces de repente a veces le creemos y decimos, bueno, pero si yo le creía al Señor, yo dejé mi tierra, dejé mi cultura, yo avanzo a la nueva vida en Cristo, pero soy débil, no sé cómo y cómo lo voy a lograr. Y el enemigo trabaja y trabaja, pero tenemos que entender que el Señor, como lo ungió y lo escogió a David, también lo hace con nosotros. Entonces la debilidad no es una excusa. ¿Qué dice acá? Yo soy débil hoy. ¿Cuándo es débil? Hoy. Pero después dejó de ser débil. Es interesante, ¿no? O sea, avanzó, dejó de ser débil. Lo mismo va a pasar con nosotros. ¿Vos están entendiendo? Pero si uno se queda ¿dónde? En la debilidad, eso te aleja del propósito. Y yo no puedo, y no sé, y qué sé yo cómo va a pasar esto, y no sé cómo voy a hacer esto otro. Mire, vamos a avanzar a otro versículo. Mire, acompáñeme a Lucas. Mire esto. Lucas, capítulo 7, versículo 12. Mire. Y mire, en esta historia que es triste, veamos la actitud del Señor. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, y aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, el único hijo se le murió, la cual era viuda, tenía problemas, ¿no? Y había con ella mucha gente de la ciudad, se ve que la querían. ¿Viste cuando hay un velorio y hay mucha gente en el cortejo? Es porque lo querían. Cuando no hay nadie, si no. Bueno, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Y le dijo, no llores. Y acto seguido, ¿qué ocurrió? Se acercó allí al féretro, ocurrió un milagro. Terminó toda una fiesta el velorio. Amén. O sea, el velorio terminó en una fiesta. Pero yo no quiero hacer énfasis en la fiesta ni en el milagro, sino
en cómo el Señor se compadeció. Ahora, mire, a esta mujer le pasó algo serio, algo difícil de aceptar, ¿verdad? Sin embargo, el Señor se compadeció de ella y se hizo presente. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay situaciones en nuestra vida que van a atentar. Una es el enemigo dándonos máquina con respecto a nuestra debilidad, a nuestras imposibilidades, a nuestros, ¿no? a nuestros límites, nuestras limitaciones. Otra es la situación que podemos llegar a estar viviendo. Pero tenemos un Dios que se compadece. No lo olvidemos. Tenemos un Dios que no va a reparar en nuestra debilidad. Tenemos un Dios que nos ama. Entonces, fíjense, hermanos, que todo aquello que se levanta para hacerte quedar en el camino, vos tenés que tomar fe y tenés que saber que Abraham, ¿a dónde iba Abraham? A Canaán. ¿Y qué dice la Biblia? A Canaán llegó. Gloria a Dios. En el medio pasaron cosas, pero él llegó. Entonces, estar en Cristo significa que te va a cambiar la vida. Un creyente que está en Cristo y vive siempre igual que antes, algo no entendió. Vamos a la carga de vuelta. Un Abraham que se hubiese quedado allá con Taré, que era su papá, el tiempo hubiese pasado, Dios lo hubiese seguido amando, ¿verdad? Dios se hubiese seguido compadeciendo, por supuesto, lo hubiese ayudado, por supuesto, pero no hubiese cumplido el propósito de Dios. Entonces, esto para nosotros, ¿qué significa? Que si nosotros tenemos que hacer una lectura de nuestra vida y decir, bueno, a ver, ¿cuándo empezó mi carrera? ¿Cuál sería la carrera? El tiempo que vos te entregaste a Cristo. A ver, ¿cuándo empezó? Y empezó en tal año, empezó en tal día, bueno, fenómeno. Hagamos un recuento. A ver cómo se está desarrollando mi vida desde aquel día. Hagamos un balance. Estamos llegando a fin de año dentro de poco. ¿Amén? Hagamos un balance. Pero este balance no solamente del año, del renuevo, sino de nuestra vida. Porque el mismo llamado de Abraham lo recibimos nosotros. Lo recibimos nosotros. Entonces, ¿cómo estamos viviendo? ¿Tenemos la misma cultura de antes? Algo tuvo que haber cambiado. ¿Y si no cambió? Y si no cambió, estamos en problemas. Y si no cambió, estamos en problemas y tenemos que analizar por qué situación no cambió. Evidentemente porque no entendimos. No entendimos que el Señor puede utilizar un débil como nosotros. No entendimos que Él se compadece cuando tenemos problemas, que no nos desecha. Entonces, hermano, fíjense qué tremendo es esto, porque no les estoy proponiendo que hagamos un balance para deprimirnos, si tal vez las cosas no nos salieron bien, sino todo lo contrario, para reaccionar. Si vos seguís desde el año tal, que fue el momento que te llegaste a abrir tu corazón a Cristo, hasta hoy, con la misma cultura, con el mismo pensamiento, con las mismas mañas, con las mismas costumbres, algo salió mal. Gloria a Dios. Es hora de hacer una revisión. Amén. Es hora de decir, no, esto no puede seguir así. Algo está mal acá, algo está mal. Yo no puedo seguir pensando, ¿no?, como pensaba antes. Yo no puedo seguir actuando como actuaba antes. Tiene que haber un cambio en mi vida. Y ese cambio lo va a realizar el Espíritu Santo obrando en nosotros, pero somos nosotros que tenemos que dejar que haga. Mire otro versículo más. Veamos, ¿por dónde andamos? Recuérdenme que me olvidé. Lucas 7, bueno. Mira Segunda de Samuel, capítulo 9. Vamos a ver versículo 1 y 2 primero, después nos vamos al 11. Mire acá. Bondad de David hacia Mefid-Boset. ¿Cuántos conocen este personaje? Levante la mano. Bueno, mire. Mefid-Boset pertenecía a la familia de Saúl. Entonces, en un momento David se sentía comprometido con la casa de Saúl, en deuda con la casa de Saúl, y pregunta, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán, que era el hijo de Saúl?
Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl? ¿Y a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió, aún ha quedado un hijo de Jonatán, pero está lisiado de los pies. ¿Amén? Entonces el rey preguntó, ¿dónde está? Siba le respondió, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo. Vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y le dijo, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia. Mire, 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 mire. Gloria a Dios. Yo creo en la guía del Espíritu Santo, hermano. Mire, yo creo que el Espíritu Santo a través de esta palabra en este día, esto para alguien se está cumpliendo en esta noche. Porque en cuanto a qué, mire, es muy probable, conforme a la guía del Espíritu Santo, que alguien haya orado por vos. Es muy probable que alguien de tus antepasados, no sé, un abuelo, una abuela, un padre, no sé, alguien digno, gloria a Dios. Y fíjense que muchos de nosotros somos el producto de la oración de alguien digno. Y entre esas oraciones y el tiempo en que llegamos a Cristo, ocurrió muchísimas cosas. Y a más de uno de nosotros, el Señor hizo esta pregunta, como la que hizo el rey David. ¿No quedó nadie de esa casa? ¡Wow, hermano! Tremendo. Mis abuelos eran creyentes. Después del abuelo, pasó el expreso, en serio, ahí nos arrasó todo, la maldad, un desastre. Todos bien lejos del Señor, ni lo conocíamos al Señor. Pero había una casa que le adoraba. ¿Vos tenías un abuelo pastor? A ver. Muchos de ustedes, a lo mejor ni siquiera lo saben, porque hay antepasados que le perdimos la huella y no sabemos. Pero muchos de nosotros somos como este Mefiboset, que el Señor buscó, a ver, quedó alguien, gloria a Dios, quedó alguien. Fíjense qué tremendo, qué tremendo. Yo hoy que estábamos hablando de los parientes míos con Marina, ¿no? Yo meditaba y en Rico ya no quedábamos ninguno, ¿verdad? Porque todos iban, ¿no? Pasaban una mejor vida, ¿no? Y vamos. Entonces, claro, todos con un hijo solo, gloria a Dios. Las tías que quedaban embarazadas después del primero los abortaban. Mire qué locura. Todos nacimos el día 30. Impresionante esto, gloria a Dios. El hecho es que yo decía, bueno, al final quedé yo solo. Hasta que apareció por allá un primo, gloria a Dios, lejano. Pero nosotros rompimos la maldición. ¿Amén? Porque la generación sigue, ¿verdad? La generación sigue. Pero qué interesante es comprender que el enemigo quiere que desaparezca la casa. La quiere borrar del mapa la casa. Y si es la casa de un creyente, mucho más todavía. ¿Amén? Porque no quiere que haya, pero ni un vestigio de bendición en el futuro. Pero el Señor es bueno. El Señor no mira nuestra debilidad. El Señor nos mira nuestra condición. Fíjese la condición de Mefiboset. Él era ese sí que estaba bien desechado. Amén. Y sin embargo el Señor lo tomó, le hizo misericordia. Y dice que después de esto se sentaba todos los días en la mesa del rey a comer. O sea que cambió. Hay una canción, ¿no? Te mandó a llamar, el rey te mandó a llamar, maravillosa, no sé si la escuchaste. Pero entonces fíjense que, hermano, algo pasó.
en nuestra vida. Y si pasó lo de Mefiboset, tenemos que valorarlo. Tenemos que valorarlo. El Señor tal vez no vio en la misma condición, no tal vez lisiado de los pies, pero tal vez imposibilitado de caminar una vida digna, en caminar una vida de bendición. Entonces, hermano, es muy importante esto. Abraham lo llamaron, a vos y a mí también. Si nosotros seguimos como antes, abrazando la misma cultura, no vamos a cambiar más. Y si no cambiamos más, no se cumple el propósito de Dios. Entonces, el creyente tiene que despertar esa realidad. O sea, el creyente no puede ser más él mismo. Y no es que ahora se pone una corbata o se viste de otra manera o tiene la Biblia bajo el brazo nada más. No, nada que ver con eso. Sino que el caminar tiene que ser distinto. Los frutos tienen que ser distintos. Qué serio lo veo hoy, hermano. Gloria. Míreme, no me haga así. Vamos a 1 Samuel. Gloria. Un día va a venir usted acá, Gloria, y le va a poner esa cara. A que, mire, yo voy a estar allá y lo voy a mirar así. 1 Samuel, gloria a Dios, qué lindo. Mire, vamos a ver en qué se complace Dios, porque fíjense, si nuestra vida siempre es la misma, evidentemente la cultura no cambia, evidentemente no vamos a agradar al Señor. Amén. Mire, acompáñeme 1 Samuel 15, 22. Mire, aquí vemos algo en donde el Señor se complace. Qué lindo es el Señor. Samuel le dijo, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se le obedezca a las palabras de Jehová? ¿Qué está queriendo decir acá? Nosotros vamos, derramamos fortuna en Alfolí, hacemos sacrificios, nos vamos caminando a Luján, nos vamos a la gruta, nos mareamos pegando la vuelta en la gruta, qué sé yo, un montón de cosas podemos hacer, ¿no? Pero ¿qué dice el Señor? Que Él se complace en que obedezcamos a su palabra. ¿Cómo andamos ahí? Tenemos que saber que el Señor se complace en eso. Se complace en la obediencia, pero no la obediencia en caprichos, sino la obediencia a lo que su palabra nos manda. Mire, en algo que también se le complace, Josué 22:5. Josué 22:5. Mire lo que dice acá. Qué linda la palabra del Señor, hermano. Solamente que con diligencia. ¿Cómo? Con diligencia. ¿Cómo será con diligencia? ¿Con la diligencia del Far West? No. Con diligencia. ¿Cómo? Ahí está, rápidamente, gloria a Dios. Sin perder un minuto. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandato. Poneme TLA, porque esto es medio que cuidéis, medio como que es medio de otra época. A ver, vamos a poner algo más actual. No se olviden de cumplir sus órdenes. Opa. ¿Qué dice? Amen a Dios y no, hagan amén lo no que dice Él ahí. quiere. Dice amén. No dice amén. Amén. Amén a Dios. Esto es algo que indefectiblemente nos tenemos que preguntar. ¿Amamos nosotros a Dios? Indefectiblemente habrá un momento en donde vamos a ser confrontados con esto. Porque todos nos acercamos al Señor por una necesidad. Algo pasó, que quebró nuestro corazón, algo pasó. Abrimos nuestro corazón y empezamos a caminar con Cristo. Ahora, mire, ¿lo amamos verdaderamente? O sea, tal vez podamos llegar a estar muy agradecidos si ocurrió un milagro en nuestra vida. Tal vez podamos estar muy agradecidos, nos comprometemos con Él porque algo ocurrió, pero ¿lo amamos? Entonces tenemos que saber que es algo que tenemos que contemplar. Fíjense, una de las maneras que nos vamos a dar cuenta si lo amamos es si le obedecemos y hacemos su voluntad. Por amor, porque Dios no nos impone nada. El Evangelio de nuestro Señor no se impone, sino que se expone y por amor se abraza y se cumple. Así de simple. Entonces, amen a Dios y hagan lo que Él quiere. Obedezcan todos sus mandatos
y manténganse fieles a Él. Sírvanle de todo corazón y con todas sus fuerzas. Fíjense, yo recuerdo, ¿no? Yo recuerdo que todo cambia, ¿no? Todo cambia. Y nosotros, la gente de mi edad y algunos añitos más, van a entender lo que yo estoy diciendo, porque en tiempos pasados, una persona tal vez empezaba a trabajar en una empresa y se terminaba jubilando en la empresa. Hasta se ponía la camiseta de la empresa y peleaba por la empresa. No todos, obviamente, no había excepciones, pero todo era a largo plazo. Y se mantenía la fidelidad, el compromiso, ¿verdad? Todo eso era así. Entonces, hoy la cosa cambió. Hoy fíjense que, es más, hasta si hablamos del mercado laboral, hay que prepararse más. Porque todo cambia. Hoy hoy te toman este trabajo y no es que lo hacen para toda la vida y te vas a jubilar allí, sino que todo cambió, por la sociedad también cambió. Ahora, entonces, de esa manera, como todo cambia, uno no puede aquerenciarse a algo. No es como antes. Antes vos te ponías la camiseta de la empresa, ¿verdad? Te ponías la camiseta de la empresa y trabajabas y te esforzabas porque sabías que de alguna manera eras parte. Es más, hasta te hacían sentir parte de la cosa. Hoy la cosa no es así. Hoy pasamos a ser un número, una ficha, ¿verdad? Hoy servimos, mañana no. Listo. Hoy se termina el contrato, si te he visto no me acuerdo. Entonces todo es así, todo ha cambiado. ¿Y eso qué produce en la sociedad misma? Produce falta de fidelidad. Produce falta de fidelidad. Porque no hay un contacto, ¿no? Directo, no hay, ¿no? una relación. Estamos hablando de mercado laboral nada más, pero esto lo podemos ampliar mucho más. Pero veamos acá, la misma sociedad que hoy vive lo que estamos mencionando, somos nosotros que vamos también a la iglesia. Entonces, hoy hay un choque de culturas, aún dentro de la iglesia misma, porque hay personas que de repente son fieles porque siempre fueron fieles, les enseñaron a ser fieles, se comprometían con lo que hacían. Y por otro lado tenemos una sociedad que nada que ver con eso. Entonces, claro, estamos en un choque generacional muy grande. Muchas cosas están cambiando. Pero Dios no cambia. Y Él dice, amen a Dios. ¿Por qué dicen amen a Dios? Porque el que logra amar a Dios, le va a obedecer a Dios, se va a comprometer con Dios y va a ser fiel a Dios. Pero primero lo tiene que amar. Porque no podemos serle fiel a Dios por obligación o por imposición. No podemos serle fiel a Dios por obediencia al hombre que esté de repente llevando adelante la obra. Tenemos que serle fiel a Dios, comprometernos con Él, amarlo con todo nuestro corazón. Y ahí vamos a ver cambio en nuestra vida. Porque los cambios en nuestra vida se van a producir por la obra del Espíritu Santo. Y ese Espíritu va a obrar cuando se encuentra con alguien que lo ama, con alguien que lo respeta, con alguien que lo honra. Ay. Y usted me sigue mirando así. Yo le voy a mostrar que no miento. Gloria a Dios. Primera de Samuel, mire, capítulo 2, versículo 30. Mire, hermano, gloria a Dios. Fíjense. Primera de Samuel 2:30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora he dicho, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. Y los que me desprecian serán tenidos en poco. Qué tremendo esto, ¿no? Yo honraré a los que me honran. Y la honra no está muy de moda en esta época. O sea, tal vez no se entiende mucho. ¿Amén? No se entiende mucho. Y necesitamos volver a abrazar estos conceptos. O sea, ¿se dan cuenta que es otra cultura? No es la cultura de esta tierra, no es la cultura de nuestra sociedad. Todo lo contrario. Es otra historia.
Tenemos que abrazarla, hermano. Abrazar su bendita palabra. Tenemos que estar, ayer en Batán compartíamos estar presos, cautivos en esa esperanza que de vida eterna. Pero la cultura en la cual estamos sumergidos hoy nos inunda en todo lo terrenal, en todo lo que pasa. Pasan tantas cosas, hermano. Ocurren tantas cosas a nuestro alrededor. Es todo tan vertiginoso que no tenemos tiempo a asimilar algo y ya te viene otra. Amén. Y te levantaste de esta y viene el otro cazote que otra vez te quiere tirar. Y es una cosa que estamos así todos los días. Y el Señor dice, venid a mí los que están cansados, los que están trabajados. Yo los haré descansar. Empiecen una nueva vida. Suelten la cultura vieja. ¿Cuándo están entendiendo esto? Soltá la vieja entonces. Cultura. Gloria a Dios. Amén. Soltemos la cultura vieja. Gloria a Dios. Mire, hermano. Ay, ay, ay. Mire. Fíjense, buscame este versículo y ya no lo tormento más. Hebreos 13, versículo 20 y 21. Gloria a Dios. Todo esto porque yo le conté a los hermanos que nos pusimos a hablar sobre la tía Yolanda. Gloria a Dios. Y Marina, horrorizada, gloria a Dios, en un momento de intimidad con la tía, me decía, qué brava que la tía. Gloria a Dios. Bueno, así éramos todos nosotros. Una vergüenza. Amén. Entonces fíjense que algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar. Sí, somos débiles, todo lo que usted quiera, pero algo tiene que ocurrir. Por más débiles que nosotros podamos ser, tenemos que esforzarnos. Porque el Señor no nos pide algo imposible de cumplir. No. Mire lo que dice acá. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Escucharon esto? Amén. El Dios que resucitó. El gran pastor de las ovejas. Por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Al 20 de vuelta. Mire. El Señor es el que nos hace aptos. No somos nosotros. No somos nosotros. Si vos naciste en una casa torcida y anduviste torcido, ¿verdad? Algo tiene que pasar, porque si no siempre vas a andar torcido. Algo poderoso tiene que pasar. Algo más que la fuerza de voluntad. Algo más que anotarte en una hoja los nuevos preceptos, los mandamientos y las cosas para cumplir. Porque vas a fallar. Cuando uno lo hace así, falla. Cuando se enamora del Señor, ahí actúa el Espíritu Santo. Y te empieza a cambiar el corazón. Te empieza a cambiar la cabeza. Qué lindo. Y por lo tanto, también los frutos. También los frutos. Fíjense, nosotros mencionamos a mi tía, ¿no? Y yo crecí con mi primo, yo le llevo 2 meses, era la misma edad. Estamos juntos todos los días, ¿no? Gloria a Dios. Pero vemos que los frutos de uno y de otro son completamente distintos hoy. No estoy diciendo uno es mejor que el otro. Los frutos son distintos. Después el Señor juzgará. Amén. Porque no somos nosotros que tenemos que juzgar, ¿verdad? Pero qué importante es comprender que los frutos van a ser distintos. Y fíjense que en lo natural, esos frutos parecían no ser valorados. Porque cuando vos tenés una familia mundana y llegás a Cristo, te van a menospreciar. O sea, el que pretende que ocurra otra cosa, olvídese, porque eso no va a ser así, lo van a menospreciar. Entonces no van a ver los frutos de bendición, por la sencilla razón de que no los conocen. Van a ver otros frutos, porque el Señor se va a encargar de ver otros frutos. Yo recuerdo que mi tía miraba a mis hijos, que eran todos chiquitos, ¿no? Gloria cuando ella vivía, y se ponía a llorar. Y decía, me voy a morir y no voy a ver un nieto. ¡Wow! ¡Qué tremendo!
Bueno, tía, pero ten esperanza, vas a ver que el primo ya, ¿no? Alguna lo va a aguantar. ¿No? No sé, tranquila, tía. Y no, pero mira, ella siempre me decía, mira el mío. Ahí está como un pobre desgraciado solo. Esas son las palabras de la tía. Y vos abrías el placar del pobre desgraciado y se caían los dólares. Tremendo, hermano. Tremendo. Entonces, fíjense que es muy importante lo que se ve a los ojos. Lo que se ve a los ojos. Entonces, si a nosotros nos veían los dos primos juntos, ¿no? Uno que se bajaba de un C5 y yo que me bajaba de la bicicleta, entonces, ¿qué va a decir a la sociedad de nosotros? El pobre desgraciado es este, no el otro. Pero ¿qué decía la mamá? ¿Se da cuenta? Entonces, fíjense que hay frutos que no los van a identificar nunca, pero otros sí los van a identificar. Amén. Y el enemigo los va a querer engañar. Pero cuando nos empezamos hay que tomar conciencia. Hay que tomar conciencia. Mire, es muy valiosa la familia, es hermosa la familia. Pero si esa familia no está en Cristo, todo lo que aprendimos ahí, y bueno, vamos a tener que hacer una selección y desechar muchas cosas. No a ellos, ojo, por favor. No estoy hablando de desechar a las personas, pero sí hacer una diferencia, darnos cuenta. Porque si nosotros seguimos abrazando esa cultura de nuestra casa paterna, no vamos a cambiar nunca. No vamos a cambiar nunca. Entonces, al no cambiar nunca, no va a haber los frutos que el Señor desea que nosotros tengamos. Entonces, tiene que haber un cambio, hermano. Tiene que haber un cambio. Y a medida que vamos avanzando en Cristo, es como que profundiza un poquito más el Señor. Porque hay cosas que se cae maduro, son re obvias, que a lo mejor van a cambiar rápido, pero otras que tal vez no. Entonces, la cosa tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Gloria a Dios. Fíjense, hermano, ¿qué decía la tía cuando le preguntaban sobre su hijo? ¿Qué estaba haciendo? Estaba robando. Gloria a Dios. Entonces, fíjense, sin embargo, no andaba con un revólver por la calle, ni andaba con un antifaz. Entonces, fíjense que, si esto lo trasladamos a la familia, usted juzgue y diga, piense, ¿no? No me diga nada, pero piense, gloria a Dios. Entonces, hay cosas que van a tener que cambiar. Bueno, puede estar en Cristo robando como antes, ¿verdad? Pero hay otras cosas que parece que fueran más pequeñas, pero también, hermano mío, van a tener que cambiar. Porque muchas veces vemos distintas situaciones como cosas inocentes. Y Dios va a tratar con esas cosas. Dios va a tratar con esas cosas. A veces cosas que parecen insignificantes, pero va a trabajar el Señor. Nuestra manera de pensar, de actuar frente a distintas situaciones. Esto es tremendo, hermano. Esto es bien tremendo, mire, gloria a Dios. Fíjense que vamos a tomar un ejemplo. Usted sabe que hay distintas costumbres que una persona puede llegar a tener. Hay personas que frente a la adversidad se apichona, se estanca, se deprime y se queda. Y otras que tal vez araña y sale, no importando el costo. Entonces nosotros tenemos que ver las dos situaciones y lograr un equilibrio, porque no podemos caer en el abandono y la depresión, pero tampoco podemos salvarnos a cualquier costo, porque hoy los valores cambiaron. Los valores de nuestra cultura cambiaron. Entonces, hoy necesitamos al Señor que nos guíe. ¿Y cómo nos va a guiar? A través de su palabra. Cerramos con esto. Gloria a Dios. Juan 4:23. Mire. Juan 4:23. Juan, gloria a Dios. Mire.
la hora viene y la hora es. O sea, hay una hora que va a ser y parece que es ahora. ¿Amén? Hay un tiempo. Este es el tiempo. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Estará buscando músicos el Señor? ¿Estará buscando salmistas solamente el Señor? No, busca adoradores. Y un creyente en Cristo Jesús se transforma en un adorador cuando se rinde a Él, cuando le ama, cuando busca hacer su voluntad, cuando entiende, comprende y abraza la nueva vida y dice, Señor, guíame, porque sé que contigo voy a llegar al buen puerto. ¿Cuándo están entendiendo esto? ¿Qué le parece si oramos por esta palabra antes de entrar en la Santa Cena?